Salmo 1, si se acuerda la semana pasada, trabajamos versos 1 al 3, hoy trabajaremos versos 4 al 6, así que si abre su Biblia y lo tiene abierto, nos servirá para juntos trabajar este salmo. Para el salmista, la felicidad es posible no en él, sino en Cristo. Sin Cristo es imposible tener la verdadera felicidad y la fortaleza para no seguir el consejo, no detenerse o no cultivar la amistad de los malvados. Por eso el salmista nos presenta sin lugar a equivocarse que no es esta metáfora del árbol plantado junto a corrientes de agua y las hojas secas. Para el salmista, ser feliz es aprender cada día en Cristo a ser como Él, es decir, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Para el salmista, aquellos que no son cristianos y que no son felices son como el tamo o como la paja que arrebata el viento. Es decir, la verdadera felicidad nos permite a ti y a mí descansar en la gracia del Evangelio y entender que cada día ser feliz produce evidencia cotidiana en nuestra vida de que Dios nos gobierna y tiene control en cada área de nuestra vida. Hoy hablaremos entonces de los beneficios de ser verdaderamente feliz. Una felicidad no temporal, no pasajera, no falaz. Una felicidad que tiene dimensiones cósmicas y eternas. Una felicidad que no se contamina, no se marchita. Una felicidad que tiene implicaciones con nuestra temporalidad. Una felicidad que se refiere a las cosas de nuestra vida cotidiana. Es decir, es aquello que hacemos a diario y donde mi delicia, su palabra es mi delicia, día y noche. Recuerde, es lenguaje metafórico. No estoy diciendo que te sientes y tengas que leer la Biblia de un solo jalón, o que todos los días y a todas horas estés leyendo o escuchando la Biblia. Lo que estamos hablando es que tu vida esté sujeta a sus principios y que ésta, sin dudar, te permita a ti responder ante las circunstancias de la vida cotidiana de manera bíblica, de manera que agrade a Dios y que su nombre sea glorificado. Así que, siendo que en Cristo tú y yo hemos recibido el regalo de la redención, nosotros debemos aprender a vivir con la certeza y la confianza de su misericordia. Vivir cada día bajo su misericordia implica dos cosas que debemos de recordar. Número uno, recordar que hemos sido exonerados de la culpa. Recordar que hemos sido exonerados de la culpa. Salmo 5, por favor, Salmo 1, verso 5. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Escuche cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Serán condenados cuando llegue el juicio. Está hablando de los pecadores. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Por lo tanto, el salmista introduce esta conexión para hablar de los beneficios. El concepto de juicio está implícito a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Así que la implicación es que si los malos no podrán levantarse en juicio, eso quiere decir que tú y yo lo podremos hacer. No porque seamos inocentes, no porque tú y yo no tengamos pecado y flotemos, es porque la obra de Cristo nos ha sido imputada o revestida a nosotros. Dios no ve, ¿qué ve Dios cuando me ve sin Cristo? Me encanta ilustrarlo de esta manera. Suponga que estos lentes son Cristo. Y cuando Dios te ve y no te ve a través de Cristo, ¿qué ve?
una mujer, un hombre, un joven que merece el infierno. Pero cuando te ve a través de Cristo, si estos lentes fueran Cristo, y te ve a través de Cristo, te ve como un hombre y una mujer que la justicia de Cristo le ha sido asignada, imputada, revestida. Es decir, que Él pagó tu pecado en la cruz, dándonos la exoneración de nuestros pecados y declarándonos justos. Esta exoneración que tú y yo tenemos nos permite, como el salmista nos llama, la congregación de los justos. No quiere decir que somos hombres o mujeres sin pecado. Lo somos. Una de las herramientas que el enemigo usará en tu contra es la culpa. Él quiere que tú no aceptes los beneficios de esta misericordia y gracia que te han sido regaladas en Cristo. A Él no le interesa que tú vivas confiado y descansando en la gracia de Dios. Él quiere que te preocupes, que te desenfoques, que te mortifiques, que no descanses en la gracia. Ser cristiano es ser exonerado, es vivir sin culpa, sin temores, sin miedo, sin desesperanza. La culpa destruye la confianza. La culpa busca encontrar en nosotros mismos la solución. Recuerden lo que Satanás le está ofreciendo a Eva, lo recuerda, ¿verdad? Viene Satanás o la serpiente, platica con Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Adán había hecho su chamba y había tenido su devocional con su Señor. Y Eva le contesta perfectamente a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del huerto. De este no podemos comer, porque el día que comamos ciertamente moriremos. La respuesta correcta. Y Satanás insiste. Lo que pasa es que el día que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, serás como Dios. Cuando te dice que tú no puedes, Dios te está engañando. Ese que camina contigo todas las mañanas te engaña. Ese que dice que puedes vivir sin culpa te engaña. Porque sabe que el día que tú comas de ese árbol, serás como Dios. El tú puedes, o hazlo tú. Si confías en ti mismo, esa es una falsa seguridad. Y entonces, comieron y estamos en esta situación en la que estamos hoy. Pero tenemos que aprender a descansar porque es exactamente lo que Satanás hace hoy. ¿Qué hizo Satanás? Cuestionar quién es Dios, cómo es Dios y qué está haciendo Dios. Si tú cuestionas quién es Dios, Dios es rey, Él controla, gobierna y decide. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas son para su bien. ¿Qué hizo Dios? Intervino en la historia encarnando a Jesucristo para que tú y yo seamos salvos y sin culpa. Pero Satanás quiere que confíes en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr, y entonces tenemos un problema. Aconteció en abril de 1912. Podría decirse que todo el mundo civilizado se sintió desconcertado por el hundimiento de ese barco tan famoso, Titanic. Una de las causas de la tragedia fue que los armadores y muchas de las autoridades marítimas creían que ese barco era imposible que se hundiese. Pensaban eso porque la nave estaba ensamblada de tal manera que cada parte podría cerrarse, en teoría, herméticamente, y si una parte se inundaba, al cerrarse herméticamente, el resto del barco mantendría su integridad. Con esta creencia en mente y con el deseo de implantar un récord en el tramo de viaje, hicieron llevar el barco a máxima velocidad en una zona llena de grandes trozos de hielo, contra el cual chocó uno de ellos. El hombre, demostrando que quiere confiar en sí mismo, y tú y yo, que tenemos que aprender todos los días a confiar en Dios. No tienes que destruir a tus Goliaths
Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. No es necesario que tú entregues a tus hijos. Ya entregó Dios a Cristo en la cruz para que no entregues a los tuyos. Es necesario que descanses en el Señor. Así que, siendo que en Cristo tú y yo hemos recibido el regalo de la redención, nosotros debemos aprender a vivir con la certeza y la confianza de su misericordia. Aprender cada día a vivir solo en su misericordia implica recordar una segunda cosa. Número 2, recordar que hemos sido asegurados por la eternidad. Recordar que hemos sido asegurados por la eternidad. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claro que el camino de los justos es Jesús mismo. La Escritura dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este camino es el que te llevará a la vida eterna y esta está garantizada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando David dice, Jehová conoce, no implica solamente un conocimiento abstracto en el sentido de tener conciencia o solo poseer información de cómo te llamas y dónde vives y dónde trabajas. Es más profundo. Es decir, que Él conoce los pensamientos más íntimos de tu corazón. Que no hay nada que tú le puedas ocultar a Dios. Es posible en algunos contextos traducir esta palabra como conocer, con el verbo castellano interesarse o cuidar. Del mismo modo que el salmista insiste, la senda de los malos perecerá. Es decir, terminarán en ruina. Sus caminos son la muerte. Las primeras y las últimas palabras del Salmo nos enseñan el contraste que el salmista establece entre el justo y el injusto, entre el bienaventurado y el que perecerá. Así que es importante que recuerdes que Dios ha asegurado nuestra redención. Que si los impíos no podrán levantarse en la congregación de los justos, y habrá un juicio final para todos, tú y yo estaremos ahí. Y podremos, en Cristo, por su obra, por su gracia, al haber sido exonerados, tener la garantía de que si yo muero hoy, iré al cielo. Hágase la pregunta. Si hoy murieras, ¿tú crees que irías al cielo? La respuesta sería obvia para nosotros como presbiterianos y reformados, pero a veces no lo es. Porque a veces estamos luchando con la culpa, porque nos olvidamos de que hemos sido exonerados, o con la garantía. Tener un seguro, asumo que conocemos la frase de es mejor tenerlo y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo. Un día recibimos un grupo, estábamos plantando una iglesia en San Nicolás, y ya no existe el hotel, pero todavía está ahí el Hotel 88, antesito de llegar a la carretera Laredo, a Sendero. Ahí poníamos a los grupos. Yo fui a ver algo del grupo, pagué algo en la recepción, voy saliendo con mi carrito, teníamos un carrito rojo, y atrás de mí venía una camioneta que iba echando reversa, yo me eché tantito para atrás, le pité y ¡pum! Me pegó. Se baja el de la camioneta, se disculpa conmigo, yo estaba molesto, le hablé a mi seguro, le habló a su seguro, y me dice el hombre, ¿usted no sabe quién soy yo? Le digo, no sé quién eres. Soy fulano de tal de un grupo Tex-Mex muy famoso que, les soy honesto, no tengo el gusto de escuchar la música. Yo me quedé en Timbiriche, entonces estoy muy atrasado, ¿verdad? De Timbiriche para acá. Entonces, pues me dijo, y le digo, y mi respuesta fue, pues no han de ser tan famoso porque yo no te conozco. Ya pasó, vino el del seguro, pero ya estaba el del seguro ahí, y me dice, ya después se aparte el del seguro conmigo y dice, Don Esaú, sí son muy famosos, usted es el que no los conoce. Digo, si me hubieras dicho para pedirle un autógrafo, de perder a ver si rifamos algo para la iglesia, ¿verdad? Pero al final su seguro pagó mi golpe, mi seguro pagó lo que tenía que pagar y todos quedamos contentos.
Ser cristiano no es caer en un fatalismo de total soy elegido y hago lo que quiero de mi vida. Ser cristiano es vivir con la certeza de que he sido exonerado y de que tengo la garantía de la vida eterna, no porque yo lo gané, no porque me lo merezco, no porque lo obtuve, sino porque Cristo Jesús lo ganó por mí en la cruz del Calvario. La expresión de todos los caminos llevan a Roma es una expresión que a veces en este mundo posmoderno trata de equivocarnos. No todas las religiones son verdaderas. Hay una sola religión verdadera. ¿No han oído esa expresión de los invitamos a su casa y no los queremos cambiar de religión? No, sí los queremos cambiar de religión. Porque nosotros conocemos la verdadera religión y al Dios verdadero. O sea, sí los queremos cambiar de religión. No queremos que tengan una religiosidad, yo estoy de acuerdo. Pero sí los queremos cambiar de religión. Y entonces necesitamos hablar del Evangelio. Si usted recuerda, el Imperio Romano construyó a la altura en la que Cristo ya vivía más de 70 kilómetros de vías para comunicar a cada rincón del imperio. Por eso la expresión o el dicho de todos los caminos llevan a Roma. Pero no aplica para nosotros, porque nosotros conocemos un solo camino y ese camino es Jesucristo. En ese camino hay exoneración de la culpa y hay garantía de la vida eterna. Y ahí tú y yo podemos con certeza reconocer que Jesús es el camino, no un camino, el único camino que lleva al Padre. Los apóstoles lo identificaron e identificaron este aspecto distintivo del cristianismo y lo proclamaron de esa manera, sabiéndose poseedores de la verdad absoluta que está consignada en las Sagradas Escrituras. Acabo de ir a Chiapas a dar unas conferencias sobre filosofía reformacional. Espero que no sea un problema aquí. Es un rollo de... Hay gente loca por ahí, va. Pero el punto es los filósofos reformacionales te dicen que ellos son más calvinistas que Calvino. Cuando tú escuches esto, da la media vuelta y corre. Porque cuando alguien se cree más Calvino que Calvino, ya a mí me parece sectario. Pero uno de los argumentos de esta filosofía, porque no es teología, filosofía reformacional, es que están respondiendo al dualismo de la iglesia. Y es cierto, en la iglesia tenemos un dualismo aristotélico filosófico raro, porque este lenguaje de... ¿A qué te dedicas, perdón? Sí. ¿Cómo? Ingeniero. ¿Y cuál es la expresión que usamos en la iglesia? Pues la carrera secular del hermano, que es ingeniero en servicio. Y aquí el único que estudia algo santo es don pastor. La sagrada teología. Ese es un lenguaje filosófico, yo estoy de acuerdo. Y yo explicando a algunos de los filósofos reformacionales, ya la Biblia responde a este dualismo, porque para eso están las cartas de Juan. Juan ya responde al dualismo, porque la vida cristiana es una vida integral. No necesitas ninguna filosofía, necesitas el poder de la palabra de Dios. La felicidad, de la que hemos hablado en 2 semanas, solo es posible en Cristo. Hemos aprendido en esta mañana que produce 2 beneficios hermosos en nuestras vidas. 1, hemos sido exonerados de la culpa. 2, hemos sido asegurados por la eternidad. Así que tú y yo podemos con certeza decir, soy feliz porque he sido exonerado de la culpa. Soy feliz porque tengo asegurado el cielo. Cuando salga por esa puerta rumbo a su casa, vaya y comparta el mensaje del Evangelio. Sí, con su comadre. Sí, con su compadre. Sí, con tu amigo de la facultad o tus familiares. Ellos necesitan esta certeza que solo es posible en la obra de Cristo. Y entonces yo le aseguro que podrá descansar en la gracia de Dios y mostrar esa felicidad. Termino. Seguramente le ha pasado que tus amigos no cristianos vienen y te dicen, oye, tú que vas a la iglesia o que eres aleluya, y te cuentan su problema. ¿Sabes por qué te lo cuentan? Porque ven algo en ti. Lo ilustro de esta manera. Yo era pastor en una iglesia en el sur de México hace muchos años, eso debe tener como 30 años, estudiante, a cargo de una congregación. Y había una familia, en Chiapas se acostumbra que llega la familia
Póngase de pie, díganos su nombre, de dónde viene, quién lo invitó. Y suena medio intimidante, yo sé, pero así están acostumbrados en el sur, ¿verdad? Se para la gente, da su nombre, quién lo invitó. Entonces se para la familia nueva, somos fulano y sutana, y nos invitó fulano, enseñar a la persona que está enfrente. Y se para el hermano, no hermano, yo no lo invité, si es mi vecino. Y el hombre dice, espéreme, déjeme hablar, pastor. Es que mi mujer y yo vivimos de la greña. Yo le grito y ella me grita más fuerte. Ella me grita y yo le meto uno. Y yo le meto uno y ella me quiebra una silla en la cabeza. Pero en la casa del vecino no se pelean. En la casa del vecino no se gritan. En la casa del vecino se levantan todos los domingos temprano, no crudos. Y se van bien contentos. Y un día después de discutir le digo a mi esposa, vamos a seguir al vecino a ver a dónde va. Porque yo quiero lo que él tiene. Exoneración de la culpa y garantía de la vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Por este salmo que sin lugar a dudas nos recuerda una y otra vez tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en tu gracia. Gracias por el privilegio de compartir en esta mañana, en esta amada iglesia. Bendice a su pastor y a su esposa. Bendice a los líderes de la iglesia. Bendice a cada uno que ha escuchado hoy la palabra. Que la palabra no vuelva vacía. Que tu Espíritu Santo toque el corazón de quien ha escuchado y encuentre la verdadera felicidad en la exoneración de la culpa y en la garantía de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.